Bien, vamos con el tercer artículo sobre la batería y el segundo de que no carga bien la batería desde el convertidor DC-DC. Ya hemos visto en el anterior mensaje toda la información sacada de manuales y foros, como siempre. Y lo hemos dividido en el procedimiento general básico común a híbrido y a eléctrico, y después unos pasos más para cada uno de ellos. Pues voy a explicar un poco más el procedimiento general básico común con más detalle, con el uso del multímetro y la comprobación también de los fusibles y relés, cómo se hace técnicamente. Cuando falla la prueba básica del DC-DC, el voltaje de la batería de 12 voltios no sube a 13,8-14,5 voltios en modo ready, el mecánico sigue este orden lógico y seguro. Aquí te lo explico paso a paso con el máximo detalle, configuraciones, conexiones y precauciones. 1. Leer códigos de error completos con escáner avanzado. Paso a paso. Conecta un escáner profesional, Autel, Launch, Tesla, Toyota, Volkswagen, Hyundai. No sirve un OBD2 barato. Enciende el coche en modo Ready, pisando el freno. Selecciona el vehículo exacto, marca, modelo, año, versión de software. Lee todos los módulos, no solo en el motor o batería. BCM, BMS, DC, DC Converter, Power Conversion Module, EQ o EQ híbrida o VCU, Vehicle Control Unit, Inversor, Gateway, Telematics. Borra los códigos una vez leído y vuelve a leer después de 2 minutos en Ready para ver cuáles reaparecen. Guarda el informe completo, pantallazos o exportación. ¿Qué buscar específicamente? Códigos relacionados con 12 volts low o DC-DC fault o P0AXX o UXXXX, pérdida de comunicación, o battery voltage low. Datos en vivo. Voltaje solicitado del DC-DC versus voltaje real. Tiempo aproximado 10-20 minutos. Segundo, medir voltaje en varios puntos, con multímetro. Precauciones. Usa multímetro de categoría CAT 3 o superior. Guantes dieléctricos y gafas. Coche modo ready durante las mediciones. Puntos de medición detallados. A. Bornes de la batería de 12 voltios. Ya sabemos que está abajo. B. Salida directa del convertidor DC-DC. Localiza el DC-DC, normalmente cerca de la batería de 12 voltios o en el compartimento motor. Busca el conector grande de salida, cable grueso rojo hacia la batería de 12 voltios. Mide entre el borne positivo de salida del DC-DC y masa buena, chasis o borne negativo de la batería. Si aquí hay 14 voltios pero en la batería no, problema de cable o borne suelto. Bien, esto era B, salida directa del convertidor DC-DC. Ahora, C, entrada de alto voltaje al DC-DC. Localiza los conectores naranja, alto voltaje, que llegan al DC-DC. Mide entre los dos terminales de alto voltaje, con precaución extrema. Debe haber entre 250 voltios y 400 voltios, depende del modelo y estado de carga. Si no hay voltaje, problema upstream, contactores, BMS, batería principal. D. Otra comprobación. D. La masa, ground. Comprueba que haya buena continuidad, menos de 0,5 ohmios entre el chasis y el borne negativo de la batería de 12 voltios. Configuración del multímetro. Voltaje DC, escala 20 voltios para 12 voltios y 600 voltios para alto voltaje. Bien, entonces hemos visto datos en vivo, voltaje solicitado del DC-DC versus voltaje real. Luego, medir voltaje entre varios puntos con multímetro
en bornes de batería de 12 voltios, salida directa al convertidor DC, entrada de alto voltaje al DC-DC y luego masa. Bien, y la configuración del multímetro. Ahora, 3. Comprobar fusibles y relés. Esto era el medir el voltaje. Primero era leer códigos de error con escáner avanzado y datos en vivo. Segundo, leer el voltaje en varios puntos. Y 3, comprobar fusibles y relés. Paso a paso. Localiza todas las cajas de fusibles, habitáculo, motor, maletero, cerca de batería de alto voltaje. Apaga completamente el coche. Revisa visualmente cada fusible. Usa lupa y luz. Usa el multímetro en modo continuidad, VIP, o mide voltaje a ambos lados del fusible. Para relés, sácalos y mide continuidad de bobina y contactos. Especial atención a fusibles de alto amperaje, 30 a 100 amperios, que alimentan el DC-DC. Fusibles de control, 5-15 amperios, del DC-DC. Relé principal de sistema de alto voltaje. Consejo, anota el número y amperaje de cada fusible y compáralo con el esquema del manual. Bien. 4. Pruebas bajo carga, load test. ¿Cómo se hace? Pone el coche en modo ready. Conecta el multímetro en los bornes de la batería de 12 voltios. Enciende todos los consumos posibles durante 3-5 minutos. Aire acondicionado, calefacción al máximo, más ventilador alto. Luces exteriores e interiores, radio, pantalla, asientos, volante calefactado, desempañador trasero, ventanillas subiendo y bajando varias veces. Observa cómo reacciona el voltaje en tiempo real. Con escáner en datos en vivo, mirar, corriente que entrega el DC-DC. Temperatura del convertidor. Duty cycle o señal PWM de control. Interpretación. Si el voltaje se mantiene por encima de 13,8 voltios, DC-DC funciona bien. Si cae mucho, aunque el DC-DC esté ordenado a trabajar, fallo del convertidor o entrada de alto voltaje insuficiente. 5. Inspección visual y térmica del convertidor DC-DC. Paso a paso. Apaga el coche y espera 10 minutos. Descarga de condensadores. Localiza físicamente el DC-DC. Suele ser una caja metálica con aletas de refrigeración. Inspecciona quemaduras, decoloración o olor a quemado. Hinchazón de condensadores. Conectores sueltos, corroídos o con humedad. Estado del líquido refrigerante. Si tiene circuito de cooling. Toca con cuidado las aletas con el coche apagado para ver si está muy caliente después de la prueba anterior. En algunos modelos se puede abrir la tapa, solo talleres autorizados para ver la placa electrónica. Bueno, flujo final de decisión del mecánico. Fusible o relé, cambiarlo y probar. Cable o conexión, reparar. No llega alto voltaje al DC-DC, diagnosticar BMS, contactores o batería de alto voltaje. DC-DC recibe alto voltaje pero no entrega 14 voltios. Casi siempre hay que cambiar el convertidor completo. Todo parece correcto pero sigue fallando. Actualización de software o fallo intermitente en el BMS/EQ. Tiempo total aproximado del diagnóstico completo, 1 a 3 horas según modelo y experiencia del mecánico. Este procedimiento es el estándar en talleres especializados. Es seguro, sistemático y evita cambiar piezas innecesariamente. Bien, ahora vamos a la explicación de comprobar fusibles y relés. Esta es la forma profesional que usan los mecánicos especializados en vehículos eléctricos e híbridos. Requiere un multímetro digital de calidad con modo continuidad /VIP y protección de fusible interno recomendado. Preparación general, obligatoria antes de empezar. Aparca el coche en un lugar seguro, apaga el coche completamente el vehículo, modo off, llave lejos. Espera al menos 10-15 minutos para que los condensadores de alto voltaje se descarguen.
Ponte guantes dieléctricos y gafas de protección. Localiza las cajas de fusible, normalmente 2 o 3, habitáculo, compartimento motor y a veces maletero cerca de la batería de alto voltaje. Ten a mano el esquema de fusibles y relés del modelo concreto, en la tapa de la caja o en el manual. Comprobación de fusible. 2 métodos. Voltaje y continuidad. Método 1. Comprobación con voltaje. Más rápido y seguro. Recomendado primero. Pone el multímetro en modo voltaje. DC. Escala 20 voltios o auto. Conecta la punta negra negativo a una buena masa. Borne negativo de la batería de 12 voltios o chasis metálico limpio. Enciende el coche en modo ready o enciende el contacto si el circuito lo requiere. Localiza el fusible que quieres comprobar. Toca con la punta roja ambos terminales, patillas del fusible sin sacarlo. Debes obtener voltaje de batería, más o menos 12,6 voltios o más, en ambos lados. Interpretación, voltaje bueno en ambos lados, fusible correcto. Voltaje bueno solo en un lado, fusible fundido, circuito abierto. Sin voltaje en ninguno, problema upstream, no llega alimentación al fusible. Método 2. Comprobación con continuidad, cuando el coche está apagado. Apaga completamente el coche, pone el multímetro en modo continuidad, símbolo de diodo o VIP, o en resistencia, ohmio, en escala más baja, 200 ohmios. Saca el fusible con el extractor de fusibles, nunca con los dedos si está caliente. Toca las dos patillas metálicas del fusible con las puntas del multímetro. Interpretación. VIP fuerte o lectura cercana a cero, fusible bueno. Sin VIP o OL, circuito abierto, fusible fundido. Lectura alta, varios ohmios, fusible deteriorado, casi fundido. Consejo práctico, siempre comprueba visualmente también. Un fusible fundido suele tener el hilo interior roto o negro. Comprobación de relés, bobina y contactos. Los relés son interruptores electromagnéticos. Tienen bobina, que genera el campo magnético cuando recibe corriente, contactos, normalmente abiertos o cerrados. Paso 1. Localizar y sacar el relé. Apaga el coche, saca el relé con cuidado. Usa una pinza si es necesario. Anota su posición exacta. Paso 2. Comprobar la bobina. Activación. Pone el multímetro en modo resistencia, escala 200 ohmios o auto. Identifica los pines de la bobina, normalmente los pines 85 y 86 en relés estándar. Toca los dos pines de la bobina con las puntas. Lectura normal, entre 50 y 400 ohmios. La mayoría de relés de coche están entre 60-150 ohmios. Lectura 0 ohmios. Bobina en cortocircuito. OL o resistencia muy alta. Bobina abierta fundida. Repito, lectura. Entre 50 y 400 ohmios. Lectura normal. La mayoría de relés de coche están entre 60-150 ohmios. Lectura 0 ohmios. Bobina en cortocircuito. OL o resistencia muy alta. Bobina abierta fundida. Prueba adicional. Activación con voltaje. Conecta el borne positivo de la batería de 12 voltios al pin 86 o el positivo de la bobina. Conecta el borne negativo al pin 85. Debes oír un clic fuerte cuando la bobina se active. Si no hace clic pero la resistencia era correcta, problema mecánico interno. Repito, prueba adicional, activación con voltaje. Conecta el borne positivo de la batería de 12 voltios al pin 86 o el positivo de la bobina. Conecta el borne negativo al pin 85. Debes oír un clic fuerte cuando la bobina se active. Si no hace clic pero la resistencia era correcta, problema mecánico interno. Tengo que decir que yo lo que hago es copiar. Entonces yo ya lo he dicho que no soy mecánico ni electricista. Entonces hay cosas cuya profundidad no termino de entender la lógica, pero confío en ello. Bueno, ya hemos hecho comprobación de relés. Paso 1, localizar y sacar el relé. Paso 2, comprobar la bobina en modo resistencia o activación con voltaje.
Paso 3. Comprobar los contactos, la parte que conmuta la corriente grande. Los relés más comunes tienen 4 o 5 pines. El 30, alimentación de entrada. El 87, salida normalmente abierta, cuando se activa. 87A, salida normalmente cerrada, si es relé de cambio. Con el relé apagado, sin alimentación en la bobina. Pon multímetro en modo continuidad. Mide entre pin 30 y 87. No debe haber continuidad. Debe dar OL. Mide entre pin 30 y 87A, si existe. Debe haber continuidad. VIP. Con el relé activado, alimentando la bobina como en el paso anterior. Mantén la bobina alimentada, 12 voltios. Mide entre pin 30 y 87. Debe haber continuidad. VIP y 0 ohmios. Mide entre pin 30 y 87A. No debe haber continuidad. Sí, esto sí lo entiendo. Bien. Prueba bajo carga, más realista. Vuelve a colocar el relé en su sitio. Enciende el circuito que controla. Ejemplo, luces, bomba, etc. Mide voltaje entre masa y pin de salida. 87. Debe haber casi el mismo voltaje que en el pin 30. Consejos técnicos y prácticos importantes. Siempre empieza por fusibles, son más fáciles y baratos. Cuando midas continuidad, quita siempre el fusible o relé del circuito para no medir en paralelo con otros componentes. En vehículos eléctricos e híbridos hay relés de alto voltaje, contactores naranja. No los toques sin formación específica de alto voltaje. Solo mide los relés de 12 voltios. Un relé que hace clic pero no pasa corriente, contactos quemados o sucios, común en relés antiguos. Un relé que no hace clic pero la bobina mide bien, problema en la alimentación de control, cable, fusible pequeño o señal de la EQ. Después de cambiar un fusible o relé, borra códigos de error y hace una prueba en modo ready con consumos altos. Repito, un relé que no hace clic, pero la bobina mide bien, problema en la alimentación de control, cable, fusible pequeño o señal de la EQ. Orden recomendado de diagnóstico. 1. Comprobar con voltaje, sin sacar nada. 2. Sacar y comprobar continuidad barra resistencia. 3. Probar activación manual de relés. 4. Volver a montar y probar el circuito funcionando. Esta metodología es la que usan talleres profesionales y permite diagnosticar el 95% de los problemas de alimentación de 12 voltios sin herramientas caras. Bien, seguimos. Explicación. Localizar relés y pines de bobina. ¿Cómo localiza un mecánico los relés y los pines de la bobina de forma práctica y profesional? No se pone a adivinar, sigue un proceso rápido y sistemático. 1. Localizar la caja de relés, donde mira primero. El mecánico busca en estos sitios, por orden habitual, caja de fusibles y relés del habitáculo, normalmente a la izquierda del volante, detrás de una tapa en el salpicadero debajo del cuadro de instrumentos, caja del compartimento motor, lado derecho e izquierdo del motor, debajo de una tapa grande de plástico, caja cerca de la batería de 12 voltios, muy común en eléctricos e híbridos, maletera o bajo capó, caja específica de alto voltaje, solo en eléctricos híbridos, cerca de la batería grande o inversor, solo accede personal cualificado. En muchos coches modernos hay 2 o 3 cajas diferentes. Consultar el diagrama. 2. Lo más importante. Esto es lo primero que hace el mecánico. Mira la tapa interior de la caja de fusibles relés. Casi siempre tiene un esquema impreso con números y nombres. Manual del propietario. Sección especificaciones o cajas de fusibles. Manual de taller, Service Manual o software de diagnóstico. TechString, Odis, Tesla Toolbox, etc. Apps y webs. AllData, Mitchell, Autodata o foros específicos del modelo. En el diagrama aparece posición del relé dentro de la caja, qué circuito controla, a veces el tipo de relé, 4 pines, 5 pines, microrelé,
Identificar los pines de cada relé. Ahora, identificar los pines de cada relé, estándar mundial. La mayoría de relés de automóvil siguen el estándar ISO de pines. El mecánico lo sabe de memoria. Relé estándar de 4 pines, el más común. 85 y 86 pines de la bobina, los que activan el relé. 30. Alimentación de entrada, corriente grande. 87. Salida, cuando el relé se activa. Relé de 5 pines, cambio o inversor. 85 y 86, bobina. 30, común. 87, normalmente abierto. 87A, normalmente cerrado. ¿Cómo identificar rápidamente los pines de la bobina? 85-86. Método visual. En muchos relés están marcados directamente en la parte superior o lateral del relé, números grabados. La bobina suele ser los dos pines que están separados o en una esquina distinta. Método con el multímetro, el más fiable. Saca el relé de su zócalo, pone el multímetro en modo resistencia, prueba combinaciones de pines hasta que encuentres dos que den entre 50 y 400 ohmios. Estos dos son 85 y 86, la bobina. Los otros son los contactos de potencia. Truco práctico. En la mayoría de relés de coche los pines 85 y 86 son los que tienen menos sección, más finos, porque llevan poca corriente, solo para activar la bobina. Consejos profesionales del mecánico. Siempre saca el relé con el coche apagado. Fotografía la caja antes de sacar nada, para volver a poner todo igual. Marca los relés con un cinta si vas a probar varios. Después de cambiar o probar un relé, borra códigos y prueba el circuito con consumos altos. Si el relé hace clic pero no pasa corriente, contactos quemados, cámbialo. Si no hace clic y la bobina mide bien, problema en la señal de control, cable EQ o fusible pequeño.